Mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 11 de abril del año 2024 y en este momento usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar donde quiera que se encuentre en su teléfono celular si baja la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede escucharnos en www.exito107.com. Aquí recibo el saludo de Hugo Boscan en Játiva, Valencia, en España, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Henry Moreno Hernández en Atlanta, con mucha fe en Dios que volveremos a ver a nuestra Venezuela próspera y socialmente aceptable. Amén. Jesús Grajirena nos saluda desde Caricuao, en Caracas. María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Alfredo y Marianela nos saludan desde una lluviosa ciudad de Toronto. Xavier Miguel nos saluda desde Barcelona, en España. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Juan Bautista González desde una Caracas espectacularmente bella, pero extremadamente calurosa. Gerardo Serrao en El Doral. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Cifontes, ¿cómo está usted? Ella está en Caracas. Manuel Leventis en Houston. David Madrid en Montreal. Eh, María Morales está en Maracaibo. El señor Grajirena pide que avisen cuando cambiemos el horario de transmisión. No, no lo hemos cambiado. Sigue siendo de 9 a 11 de la mañana, hora del este, que en este momento es la misma hora en Venezuela. Eh, Saeda Bon en Orlando. Juana Acuña, nuestro Mike Malone, el camionero, está hoy en Bloomsbury, Nueva Jersey. María Rodríguez en Homestead, aquí cerquita, bueno, lejos de donde estamos, lejos de Doral, pero aquí pues, en el sur de la Florida. Magali Hernández en Dublín, ella sí está lejos, está en Irlanda. José Leonardo Botaro, Mimoni Ani en Bogotá, de nuevo con Petro y Maduro amigos, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut. En fin, gracias a todos pues por saludarnos y reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Buenos días, Carlos, Laura y toda la gente que nos acompaña desde donde quiera que esté. Eh, Laura Rodríguez está en la producción general del programa. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada junto a Flor Alicia de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 11 de abril, es el día de San Estanislao. Felicitaciones a todos los Estanislaos. Santa Gema Galgani y San Antipas. Cuando vemos el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, tenemos desde hace un par de minutos apenas la luna creciente en Géminis, que es la luna de la comunicación, la difusión de las ideas. Todo aquel que quiera comunicar algo, pues esta es su luna. Buena para comunicadores, evidentemente, buena para vendedores, buena para publicistas, buena para eh, predicadores, líderes religiosos, líderes empresariales, buena también para los políticos, evidentemente. Es muy buena luna, dice, para el intercambio de ideas, buena para iniciar estudios, para escribir y enviar correspondencia. Luna creciente en Géminis, Sol en Aries y Mercurio retrógrado este jueves 11 de abril del año 2024. Hoy es el Día Mundial contra el Parkinson.
Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en el año 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante. Hoy se conoce, pues, con el nombre del descubridor, la enfermedad de Parkinson. Es también el Día Internacional del Juego de Mesa, desde el ludo hasta el monopolio. Es el día en la Argentina, el día del remero. El programa que hemos preparado para usted en el día de hoy va a comenzar en Miami con Ewald Scharfenberg, coeditor de Armando Info. La detención del grupo que manejaba financieramente las operaciones detrás del petróleo, el Aizami, Samar López, Simón Alejandro Serpa, ha quedado desmantelado. Y algunos, no solo en Venezuela, sino también en el exterior, han sugerido un reacomodo y la creación de un nuevo grupo donde podría estar a la cabeza nada menos que el inefable Alex Saab. De Miami subiremos a Mebane, en Carolina del Norte, para conversar con el economista José González. Volvió a aumentar la inflación en el mes de marzo. Eso lo vamos a analizar con González. Regresaremos a Miami para conversar con César Batis, director del Pitazo. El señor Iván Gil, el canciller del gobierno de Maduro, dijo que el tren de Aragua no existía. La canciller chilena dijo que eso era un insulto para el pueblo chileno y para toda América Latina. ¿Existe o no existe el tren de Aragua? Eso lo vamos a conversar con César Batis. Después iremos a Ciudad de México para hablar con el analista político experto en relaciones internacionales, Ricardo Smith Nieves. El Consejo Permanente de la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó ayer con 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención la resolución que condena la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas a propósito del asalto a la Embajada de México en Quito. Después iremos a Washington para conversar con Javier Sierra, experto en temas ambientales. Escuche usted esto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de un grupo de mujeres mayores suizas que argumentaron que no combatir el cambio climático las exponía a un mayor riesgo de morir en olas de calor. Es un caso histórico para Europa. El tribunal dictaminó que el gobierno suizo violó los derechos humanos de 2.000 mujeres mayores de 64 años. ¿Y ahora? Después regresaremos a Miami para conversar con Samuel Garnica. Él es el actor que interpreta a Emilio Estefan en el musical On Your Feet, la inspiradora historia real sobre el corazón, el legado y 2 personas que creyeron en su talento, la vida de Emilio y Gloria Estefan llevada a las tablas. Y nuestro foro del día de hoy va a resultar interesante y sospecho que divertido. La relación entre el humor y la salud mental. El humor como herramienta para cuidar la salud mental y emocional. Evidentemente había que llamar a un humorista y decidimos llamar nada menos que a Laureano Márquez, quien nos va a acompañar desde Tenerife. Y en Boston va a estar la psicóloga Dalila Irizarry de Díaz. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para usted en el día de hoy, jueves 11 de abril. Y a las 9:09 de la mañana, Capicúa, entramos en las efemérides de este día. El 11 de abril del 479 a.C. murió Confucio, el pensador chino cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. No como dijo la Miss Panameña aquella que quien le preguntaron quién era Confucio, bueno, el que creó la confusión. No, señor. Eh, Fue un pensador muy, muy influyente, no solo en China. El 11 de abril del 487 a.C., día de la luna llena del mes Vishaka, falleció en Kushinagar, India, Gautama Buda, el fundador del budismo. Un príncipe de Kapilavastu, asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado que enseñó un camino
hacia el nirvana, la liberación de la ignorancia, el apego, el renacimiento y el sufrimiento. Siddhartha Gautama, o simplemente Buda. El 11 de abril de 1831, después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y creada ya formalmente la República de Venezuela, el general José Antonio Páez se juramenta como el primer presidente constitucional. El 11 de abril de 1899, España le cede Puerto Rico a los Estados Unidos, así como está usted oyendo, le cede. El 11 de abril de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. El 11 de abril de 1909 se funda oficialmente la ciudad de Tel Aviv, en las afueras de la antigua ciudad portuaria de Jaffa. 11 de abril de 1919, la Sociedad de Naciones crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Por ello, la OIT es previa incluso a Naciones Unidas. En 1957, tal día como hoy, se independiza Singapur del Reino Unido. Tal día como hoy, en 1961, en Israel comienza el juicio al genocida nazi Adolf Eichmann. Y el 11 de abril del año 2002, en Venezuela se realiza una gran marcha de la oposición que termina en un enfrentamiento entre civiles y militares, Guardia Nacional. Vienen los francotiradores, los muertos en el centro, los pistoleros de Puente Llaguno, y esa noche renuncia Hugo Chávez. Se le presentó la renuncia, la cual aceptó, según diría con su tono melifluo el entonces general en jefe Lucas Rincón. Al día siguiente se juramenta Pedro Carmona Estanga, quien era el presidente de Fede Cámaras, como presidente de la República, y de inmediato disuelve los poderes, todos, con lo cual orquesta, da de hecho un golpe de Estado. Eso fue el sábado 12. El domingo 13, el general Raúl Isaías Baduel decide que se ha procedido un golpe de Estado y él, que tenía el mayor mando de tropa de fuego, estaba al frente de la guarnición de Maracay, decide ayudar a su entonces compadre Hugo Chávez, y en la noche Hugo Chávez vuelve a Miraflores. De ese incidente han transcurrido ya 22 años. 22 años, Dios mío. Vamos mejor al mundo de la música. El 11 de abril de 1898 nació una mujer maravillosa en Caracas, en la propia calle Real. Connie Méndez. Connie Méndez, la que dijo: en Venezuela todo se dice cantando, hasta dormimos a los niños con el himno nacional. Entre las muchas virtudes de Connie Méndez, que después se metió a metafísica y daba cursos de esto, fue la primera mujer que se divorció en Venezuela, lo cual en la época en que lo hizo, pues requería cierto arrojo. San Francisco, San Y el 11 de abril de 1916 nació el gran Alberto Ginastera, destacadísimo compositor académico de música académica, el argentino Alberto Ginastera. Lo que estamos escuchando son las danzas argentinas, en particular la danza del viejo boyero con la virtuosa y joven pianista francesa Lise de la Salle. El 11 de abril de 1936 nació Jimmy Sabater. El gran Jimmy Sabater, el timbalero del sexteto de Joe Cuba, el compositor de buena parte del repertorio de Joe Cuba. Por ejemplo, esto que está sonando al fondo, que fue éxito número 1 en el Hit Parade de Estados Unidos, el Bang Bang. Por cierto, fue lo último que grabó Cheo Feliciano con el sexteto de Joe Cuba, el Bang Bang. Jimmy Sabater falleció en febrero del año 2012 a los 76 años. El editorial con César Miguel Rondón. En el Diario de Cuba, Salvador Bracho escribe: entre mediados de marzo e inicios de mayo del 2023,
En una suerte de razzia de serie televisiva, el fiscal venezolano Tarek William Saab fue mostrando a más de 60 detenidos, muchos de ellos parte del círculo íntimo de Tarek El Aissami. Se sacaron videos y fotos personales de los detenidos de sus teléfonos celulares para demostrar la ostentación y la riqueza lograda por la corrupción. Hace un año, esta trama devenida en una cuasi telenovela tuvo un capítulo sorpresivo. Álvaro Pulido, socio del empresario colombiano Alex Saab, y quien gozaba de contratos y protección de Caracas, resultó estar entre los detenidos. Pulido fue mostrado en la televisión oficial doblegado por las autoridades y con el overol naranja que ha sido usado como una suerte de símbolo en todo este proceso, ya que en Venezuela no hay un uniforme establecido para los detenidos, menos aún cuando no han sido condenados. Y aquí viene lo interesante. Alex Saab, por su parte, tras su regreso a Venezuela en diciembre pasado, producto de las negociaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden, ha recibido altas responsabilidades en teoría para atraer la inversión extranjera de países aliados, que era una de las tareas que cumplía el ahora preso El Aissami. Los casos de corrupción por más de 20.000 millones de dólares envolvieron a la cabeza de 3 entes estratégicos, PDVSA, la CBG y la Superintendencia de Criptoactivos. En realidad es mucho más de 20.000 millones. Traigo a colación esta nota porque ayer, conversando con Roberto Denis de Armando Info, él nos decía, con el descabezamiento de esta red financiera, donde estaban el Aissami, Samar López y Simón Alejandro Serpa, Alex Saab podría ser ahora el que pasase a manejar este tipo de finanzas. Y ya le han colocado en puestos cruciales y determinantes. Pregunta uno, ¿qué tiene Alex Saab que no tiene o que perdió el Aissami? ¿Por qué uno goza del favoritismo y la confianza absoluta de el alto gobierno, léase Nicolás Maduro y la señora Flores? ¿Por qué el otro lo perdió? Quizá si vamos por ese camino podamos llegar a la verdad de todo este entuerto que todavía deja más dudas que certezas. El reloj indica en este momento las 9:19 de la mañana. Capicúa, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este jueves 11 de abril. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A las 9:22 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Mientras Israel y Hamás intentan llegar a un acuerdo de alto al fuego, los funcionarios israelíes buscan la liberación de los rehenes restantes retenidos en Gaza, pero en realidad no saben cuántos de ellos están vivos. La organización islamista Hamás ha comunicado a los negociadores de un alto al fuego con Israel que actualmente no puede identificar y localizar a los 40 rehenes israelíes necesarios para un intercambio por presos palestinos, según informó la cadena CNN. El mensaje de Hamás, del que una fuente oficial israelí y otra relacionada con las negociaciones informaron a la cadena televisiva de noticias, hace temer que pueda haber más rehenes muertos de los que se conoce públicamente. China interfirió clandestina y engañosamente en las elecciones federales de Canadá de 2019 y 2021, buscando apoyar a candidatos favorables a los intereses estratégicos de Beijing, según informó el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá en una sesión informativa de inteligencia ultrasecreta de 2023. La actividad tenía como objetivo disuadir a los canadienses, particularmente a los canadienses chinos, de votar por el Partido Conservador, que consideraban que tenía una plataforma anti-Beijing. Esas afirmaciones están ahora en el centro de una investigación pública que se lleva a cabo en Ottawa. La Corte Suprema de Arizona dictamina que una prohibición casi total de 1864 puede entrar en vigor en un estado de campo de batalla
que podría desempeñar un papel enorme en las elecciones presidenciales y ayudar a determinar qué partido controlará el Senado el próximo año. Al reactivar la prohibición del aborto, la Corte Suprema Conservadora del Estado de Arizona invocó una ley de 1864 que prohíbe el procedimiento, excepto para salvar la vida de la madre, y castiga a los proveedores con penas de prisión. La decisión reemplaza la regla anterior de Arizona que permitía abortos hasta las 15 semanas de embarazo. Los acontecimientos en Arizona son parte de una ola de acciones estatales que tienen en cuenta el futuro del acceso a la atención reproductiva después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, con una mayoría conservadora instalada durante la presidencia de Donald Trump, anuló Roe versus Wade en 2022. El gobierno chileno llamará a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, que negaba la existencia de la organización criminal transregional, el Tren de Aragua, según anunció hoy el presidente chileno Gabriel Boric. Dijo: he tomado la decisión de llamar a consulta al embajador. Eso lo dijo Boric durante una intervención en la ceremonia de primera piedra del nuevo edificio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de Investigaciones en Santiago de Chile. La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Caracas ha dejado más preguntas que respuestas. Ayer, Petro tuiteó que se reuniría con sectores de la oposición, pero en el tuit omitió decir nombres de los actores con los que se encontraría. Sin embargo, en la tarde de ayer reafirmó que se había reunido con factores opositores y que les había presentado un plan para lograr la paz política en Venezuela, y nuevamente omitió los nombres de sus interlocutores. El equipo de comunicaciones de la líder opositora María Corina Machado aseguró que la exdiputada no participó en estas conversaciones. Fuentes colombianas confirman que en horas de la mañana el presidente Gustavo Petro se reunió con el candidato del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, en Caracas. Fue la única reunión del mandatario con factores de oposición. Fuentes de la plataforma unitaria confirman que no hubo comunicación con esa instancia. Eso lo escribió luego el periodista Alejandro Hernández, director de La Gran Aldea. El ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, respaldó las detenciones del exministro de Petróleo Tarek El Aissami y del exministro de Economía y Finanzas, Simón Alejandro Serpa, por su supuesta participación en una trama de corrupción relacionada con PDVSA. Dijo Padrino López: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respalda de manera contundente e inequívoca todas las acciones que viene ejecutando el gobierno bolivariano y el Ministerio Público en la lucha incesante contra la corrupción, específicamente las relacionadas con las recientes detenciones de exfuncionarios públicos, funcionarios que laceraron en forma grosera y aberrante el patrimonio nacional. Fin de la cita para Padrino López. La Fiscalía de Perú incautó al gobernador Wilfredo Oscorima 3 relojes Rolex y una pulsera que supuestamente le prestó a la presidenta Dina Boluarte, por los que se la investiga en un caso de presunto enriquecimiento ilícito que puede acabar con su gobierno. La presidenta peruana, que está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió ante la Fiscalía alegando que los Rolex que ha usado pertenecen a su amigo el gobernador Oscorima, y dijo: debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima. Rusia utilizó 6 misiles hipersónicos Kinzhal en su ataque contra el sistema energético ucraniano de esta madrugada, según informó hoy la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte diario. Los Kinzhal, que significa daga en ruso, son el misil más difícil de interceptar de todo el arsenal ruso. Ucrania es vulnerable a este tipo de misiles en todo el territorio nacional, con la excepción de la capital, Kiev, donde sí logra derribar este tipo de proyectil gracias al despliegue de los sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot.
La crisis diplomática por la irrupción policial a la Embajada de México en Ecuador alcanzó ayer al legislativo ecuatoriano, a donde fueron convocados al menos 3 ministros para explicar los hechos. Los incidentes entre el oficialismo y la oposición marcaron una atropellada sesión en la que el partido con mayor bancada en la Asamblea, Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, cuestionaría a los ministros por el allanamiento a la embajada mexicana. El presidente Joe Biden anunció el mayor refuerzo de cooperación con Japón en el área de defensa desde el fin de la Guerra Fría durante una visita de Estado del primer ministro japonés Fumio Kishida, con la mirada puesta en las ambiciones de China en el Pacífico. Biden anunció asimismo la creación de un sistema conjunto de defensa aérea con Japón y Australia. El primer ministro japonés pidió por su parte paz y estabilidad en medio de las tensiones entre China y Taiwán, pero también apuntó a Rusia por su invasión de Ucrania. Ucrania hoy, quizás Asia Oriental mañana, dijo Kishida. Pekín, por su parte, acusó hoy jueves a Estados Unidos y a Japón de difamar y atacar a China. Y a las 9:31 vamos con nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Vamos a contactar a Eval Schaffenberg. Schaffenberg es coeditor y fundador del portal de investigación Armando Info, aquí en Miami. Eval, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a ti, César Miguel, y a tu público. Eval, ayer en una conversación con tu compañero Roberto Denis, asomó Roberto, que es un experto en las andanzas de Alex Saab, que tras el descabezamiento de este tinglado delictivo, pero en todo caso tinglado financiero de El Aizami, Simón Serpa, Samar López, etcétera, etcétera, eh, puede surgir ahora un nuevo tinglado donde esté a la cabeza Alex Saab. Y el Diario de Cuba se hace eco de esta posibilidad. ¿Qué sabes de esto, Eval? Bueno, más que saber, calculo a partir de lo que vemos desde Armando Info, César Miguel, que sí, que pareciera que el nuevo cuadro, la nueva situación beneficia, digamos, un crecimiento de la figura e importancia de Alex Saab, pues, ¿no? Y creo que es un cálculo fundamentado, César Miguel, porque, bueno, Alex Saab, por supuesto, es un personaje con muchas ambiciones, cuya estructura de negocio aparentemente sigue intacta. Muestra de ello fue la aparición de Carlos Riscano, su lugarteniente, en una foto reciente junto a Alex Saab en la dirección de este centro de inversiones productivas, pues, ¿no? Ujú. Pero además creo que en la situación además lo favorece en otros dos sentidos, César. Eh, por una parte, yo tengo una impresión al fin, pero diría que informada, de que Maduro en cierto momento se preocupó por el crecimiento del poder del grupo de los hermanos Rodríguez, de Delcy y Jorge, pues, ¿no? Ujú. Y cuando Alex vuelve a Venezuela, Alex Saab, Maduro como que empieza a usarlo como una especie de caballito de batalla para enfrentar ese crecimiento, ¿no? De hecho, fue muy elocuente cuando nombra a Alex Saab en este centro, pues a quien desplaza es a Félix Plasencia, que es una muy conocida ficha de los Rodríguez, pues, ¿no? Y hay una segunda circunstancia que yo creo que además favorece esa tendencia, y es que, a ver, aquí en Estados Unidos todo el mundo da por hecho que van a volver las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pues, ¿no? Ujú. Y en ese marco yo creo que, por supuesto, Venezuela va a tener que volver a esos circuitos alternativos de comercialización del petróleo, otras materias primas, el oro, etcétera, que en cierto modo ya estaban construidas y consolidadas, pues antes de que las sanciones se suavizaran. Y Alex Saab es el gran conocedor de eso, pues de hecho yo creo que él se vuelve tan importante para el régimen chavista y sobre todo el madurista, porque él trae ese know-how, digamos, de narcotráfico, de cómo crear estructuras en offshore y crear, digamos, matrushkas corporativas en las que una compañía es dueña de otra, etcétera, etcétera, para que se pierda el rastro de quién es el dueño final, pues, ¿no?
Entonces, con este cuadro yo pienso que es bastante probable que lo que conversaste con Roberto se cristalice. Eval, dijiste Alex Saab con el know-how que tiene del narcotráfico. ¿Podrías ahondar en ello, por favor? Claro, recuerda que el secuaz, el gran socio de Alex Saab, era el llamado Álvaro Pulido Vargas, que en verdad se llama Ujú, Germán Rubio, otro ciudadano colombiano, pues, ¿no? ujú. Y él fue hasta incluso condenado como jefe de un cártel de drogas en Italia en el año 2000. De hecho, esa condena es la que lo obliga a cambiar de nombre, pues. Muy hábilmente se apodera del nombre de un colombiano que falleció aquí en Florida y bueno, toma ese nombre, pues, ¿no? Entonces, Ah, y yo creo que eso es lo que distingue a SAP frente a Maduro y a todo el chavista, y es que tienen ese know-how, pues. a ver, eh, para hacer nutrido el currículum y que sea confiable al alto poder, por lo visto tienes que haber delinquido en algún momento, ¿no? Y mientras más grave el delito, pues más crédito y licencia vas a tener. A propósito de esto, hice el comentario editorial en la parte previa del programa y Alex Saab, comparado con Tarek El Aissami, tiene diferencias importantes. Saab es colombiano, no tiene perfil público, habla muy mal en público, no luce un individuo con aspiraciones políticas, cosa que sí la tenía muy claramente eh, Tarek El Aissami desde los tiempos de la Universidad de los Andes. Pero la pregunta a donde voy es la siguiente: ¿qué tenía y qué perdió Tarek El Aissami? ¿Y qué tiene en este momento Alex Saab? La pregunta va porque, caramba, el Aissami llegó a ser un todopoderoso vicepresidente, ministro del Interior, el gobernador del estado de Aragua cuando surge el famoso tren de Aragua en la cárcel de Tocorón, ministro del petróleo. ¿Qué tenía y qué perdió y qué tiene? Y no creo que vaya a perder por ahora Alex Saab, Evan. Bueno, Alexa, por su parte, creo que tiene dos grandes seguros. Uno es que eh, presumiblemente posee, y muy probablemente posee, secretos importantes de Maduro en particular, de la familia presidencial, pues, ¿no? Mm, Es decir, no es del chavismo en general, no es de qué pasó con tales reales en 2011, no, no. Es sobre lo que la presencia real que puede tener Maduro y Cilia Flores en los negocios, porque creo además, José San Miguel, que algo que siempre se pierde de vista cuando se hacen análisis políticos sobre la transición o la crisis que se está gestando ahora en Venezuela, con frecuencia se deja de lado algo que yo creo que es muy importante, posiblemente muy remarcado por mi experiencia periodística en Armando Info, pero es que debajo de la estructura política del chavismo hay una estructura de crimen organizado. no sé. Eh, eh, y uno podría perfectamente describir el actual régimen en Venezuela como una especie de federación de pandillas o federación de cofradías que se agrupan en torno a ciertos caudillos, pues, ¿no? Ujú, Y entonces ellos no necesariamente siguen solo la lógica política, sino también, digamos, la de este mundo subterráneo del crimen, pues, ¿no? Y entonces, es como en las mafias cuando alguien es desleal, cuando alguien rompe la omertá, pues, ¿no? ujú. Pues cae en desgracia y tiene una suerte en consecuencia, pues, ¿no? Yo creo que Alzheimer es alguien a quien varios de estos jefes de gangs le tenían algunas cuentas y, bueno, comete el grave error en PDVSA, pues, ¿no? Grave error Ujú. que no es el de la corrupción, sino el de que pues perdió plata que era para el gobierno y que una plata que Maduro necesita desesperadamente para la posible campaña electoral. Y bueno, esos 16.000 millones de dólares o 23.000 millones de dólares, las cifras que cambian, pues se perdieron, pues, ¿no? Y eso es plata que podría estar usando el gobierno y sobre todo, como repito, enfrentando la muy inminente, diría yo, eventualidad de que las sanciones vuelvan contra Venezuela. Eh, 23.000 millones, ¿cómo se pueden perder? Desaparecer. Sí, Eso, eso es eso es posible. ¿Dónde es? Para la siempre vigente pregunta de Luis Herrera Campins, ¿dónde están los reales? ¿No? exacto.
Sí, esa pregunta me parece interesante para precisar algo, César, mire, porque es que uno ve coloquialmente en las redes, etcétera, que la gente dice, bueno, pusieron preso a Tarek el Alzheimer, pero ¿dónde están los reales en efecto? Pues, ¿no? Ujú, sí, Ah, no, claro. no, no, no aparecen los reales que él se robó, pues, ¿no? Y esa es Ujú, una expresión simple que uno entiende, por supuesto, pero que no es precisa, pues, ¿no? ya. Ese hueco que se crea en PDVSA no es necesariamente que el Aizami cogió 16.000 millones de dólares o 23.000 millones, sea cual sea la cifra, sino que, digamos, él empezó a favorecer, en el marco de las sanciones, por cierto, a toda una serie de empresas que eran amigas, empresarios cercanos, etcétera, para participar en la comercialización del petróleo, ¿no? Y esa comercialización la hacían estas empresas de maletín o de la noche a la mañana, fantasmas, como lo quieras llamar, iban a estos mercados, a spots famosos en Singapur, en India, etcétera, vendían esos cargamentos de petróleo que PDVSA, o sea, el examen les confiaba en consignación, pero con frecuencia la plata no volvía a PDVSA, pues, ¿no? Sí, sino que los que comercializaban se la quedaron o quizás le pagaron comisiones, Ujú, probablemente a la ISAMI y su entorno, etcétera. Es decir, lo que quiere decir que no es que hay una cuenta bancaria o una cueva del tesoro donde vas a encontrar sí. 16 millones de dólares, sino que eso básicamente pues se drenó por cientos de actos de corrupción en la comercialización del petróleo. Una última pregunta, porque se nos acabó el tiempo, Evan. Eh, Voy a utilizar tu expresión, una cofradía de pandillas, que tiene cada pandilla su lord, pues su caudillo, ¿no? Y como esto funciona con códigos como la Omertá, pues códigos cerrados que no son inviolables, el destino, la suerte, la tragedia que le ha ocurrido a El Aizami le podría ocurrir entonces a cualquiera de los otros caudillos. Sin duda, porque es un asunto de lealtad y también de lucha por control de sectores financieros y económicos. Y Ujú, además una práctica de estos regímenes. César Miguel, recordarás que hace poco, en medio de la crisis cubana, Díaz-Canel destituye al ministro de Economía como una especie de chivo expiatorio y a quien de pronto le descubren actos de corrupción, pues, ¿no? sí. Entonces, en esto lo sabes muy bien que estos regímenes pues tienen esa costumbre y por cierto me parece que no sería de extrañar que la ISAMI salga en un momento haciendo autocrítica, pues, ¿no? La famosa Ujú, autocrítica soviética y cubana, pues, ¿no? sí, sí. Recordar el poeta Padilla, pues, ¿no? Entonces, Exacto, eso te iba a decir, como Padilla, pero sin ser poeta. exacto, lamentablemente, Muy. pero quién sabe, a lo mejor es una ventaja porque si es poeta como Tarek William Saab, quizás sea mejor no oírlo recitar. Sí, Eso incluye al propio Tarek William Saab. exacto. Eval, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Bueno, gracias a ti y saludos. Eval Schaffenberg es coeditor del portal de investigación Armando Info. Nos habló aquí en la ciudad de Miami. Son las 9:43 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la inflación aquí en Estados Unidos, que volvió a subir en el mes de marzo. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:45. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en los Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo que la tasa de inflación volvió a subir. En el mes de marzo creció 0.3 hasta el 3,5, una subida que confirma la visión de la Reserva Federal de que no será fácil llegar hasta el 2%, todo lo cual podría retrasar las bajadas de los tipos de interés. Vamos, como es costumbre cada vez que tenemos estos informes de inflación, hasta en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Buen día, César Miguel. Un placer siempre vernos una vez al mes para revisar la inflación. A ver, José, ¿qué pasó en marzo? Básicamente, dos elementos para llegar a este 3.5%. El mercado ya esperaba que la inflación subiera. Se esperaba un 3.4% después del 3.2 de febrero y el 3.2 de enero. Dos ítems dentro del índice inflacionario. Energía, que sube 1.1% después de haber subido 2.3% en febrero. Y shelter, renta, casa, hipotecas, todo lo que tiene que ver con la vivienda, 5.7% arriba. ¿Por qué nos preocupa la gasolina? La gasolina, el petróleo, Brent, que es el marcador, es el petróleo del Mar del Norte. Hay otro marcador que se llama el West Texas Intermediate, pero los americanos acabaron con el West Texas y el Brent es el que marca los costos del petróleo a nivel global, porque es el de mayor oferta. Que habían empezado el año en $75 el barril, están a niveles de $90 el barril, cuando los 85 se consideraban críticos. ¿Qué está sucediendo? Tensiones en Medio Oriente. Continúa la guerra en Ucrania, tensiones por el ataque a los Houthis, a los convoys en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz, y hay serios problemas en la producción de petróleo a nivel global que están haciendo que la oferta esté constreñida. La presión en los precios es muy grande, nos acercamos al verano, que es donde más se consume en los Estados Unidos, y si las tensiones se incrementan entre Irán e Israel, el mercado cree que los precios del petróleo podrían llegar a $100 en julio durante el verano. Ahí sí los indicadores de inflación se revierten, porque esa bajada del 9% de junio del 22 a este 3.5 se vio que la gasolina no subía, el petróleo no subía, hoy día está subiendo. Ahí la preocupación de la Reserva Federal. Y por otro lado, que el supercore de la inflación, que es la que mide los servicios, ha subido 4.8% año a año el mes pasado. La inflación no está resuelta, el mercado ayer corrigió, las tasas de interés de los bonos de la Reserva Federal subieron, y ya el mercado se está convenciendo que no vienen 3 recortes después de junio, sino solamente 2, o 1, o ninguno. Ya. Estados Unidos, sus niveles de producción, ¿cómo están? Estoy preguntando por el petróleo puntualmente, José. Los Estados Unidos hoy día es el mayor productor de petróleo en el mundo. Producimos 13 millones de barriles, un poquito más. El segundo es Arabia Saudita, que produce un poquito más de 10. Debería estar produciendo 12 millones. Y el tercero es Rusia, que produce 6 millones. Hay un recorte de la OPEC de 3 millones de barriles, pero los analistas dicen que ese recorte no es cierto, que sencillamente es una mascarada para no admitir que no se puede producir más. Y una de las preocupaciones, particularmente en los Estados Unidos, es que 6 millones de los 13 millones que producimos vienen de lo que se llama la cuenca pérmica, el petróleo de esquisto, el fracking. Y hay una discusión dentro de la actividad petrolera que esos 6 millones han llegado a su pico y que en la próxima década van a declinar sistemáticamente. Y lo que dice la Agencia Internacional de Energía es que vamos a consumir más petróleo antes de consumir menos petróleo en los próximos 30 años. De ahí que hay una presión política muy grande de normalizar la relación con Venezuela, porque Venezuela, que producía 3 millones, puede producir 6, produce 900.000, es la fuente de petróleo estratégico, lo que se llama petróleo convencional, que no es de esquisto. Los crudos pesados y extrapesados se consideran no convencionales también en Occidente. De ahí que Occidente, Estados Unidos y Europa necesiten ese petróleo, y por eso, independientemente de lo que sucede en Caracas, la presión va a seguir siendo muy grande para normalizar la relación. Y hay quienes dicen ya en los Estados Unidos, en Washington, que la relación con Venezuela debería ser similar a la de Arabia Saudita, ¿sí? Donde la democracia, Arabia Saudita no es una democracia, y el príncipe actual que gobierna Arabia Saudita mandó descuartizar a un corresponsal del Washington, de Wall Street Journal en el consulado de Turquía, y las tensiones que tenía la administración Biden, que ha sido muy coherente en ese sentido, tanto con Arabia Saudita como en Israel, tuvieron que arreglarse precisamente por petróleo. Arabia Saudita se comprometió a producir 12 millones, no produce más de 10. Y la discusión es si lo está haciendo por razones políticas o por si no tiene ninguna capacidad de producir más petróleo. Un dato más, César Miguel. México anunció hace 2 días que no va a exportar más petróleo porque lo necesita para sus refinerías. Eso alarmó a los mercados hace 48 horas, en el sentido que eso va a empezar a suceder cada vez más. Los países se están protegiendo estratégicamente en términos
de energía. Cada vez consumimos más electricidad, la inteligencia Sí. artificial, los data centers van a crear más demanda, la electromovilidad, la transición energética, y ese va a ser nuestro escenario, y como tú sabes, para Venezuela eso es fundamental en función de las dinámicas políticas y económicas que vienen en adelante. Todo lo que has dicho me lleva, por lo pronto, en los días que corren, a una conclusión. No van a volver las sanciones. Es correcto. Chevron acaba de anunciar que está perforando 27 pozos en Venezuela. Si ya empezaron a perforar, 7 ya están en perforación, 20 vienen, ya están subcontratando compañías que están siendo financiadas por distintos bancos. La discusión en Washington es si se modifica la 144, que es la licencia que alivió las presiones en el petróleo, pero las licencias individuales para los productores deberían mantenerse. Las decisiones norteamericanas son estratégicas en el mediano plazo. Estados Unidos no está pensando en los próximos 6 meses, sino en los próximos 30 años. Ya lo veo. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado siempre. José González, economista desde Mebane, en Carolina del Norte. 9:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, se mostró este jueves optimista ante la posibilidad de que Estados Unidos ponga fin al proceso contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que el presidente estadounidense Joe Biden admitiera que lo está considerando. El mandatario australiano reafirmó que su gobierno seguirá luchando a nivel político y diplomático por la liberación del periodista activista australiano de 52 años que se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Londres sobre la petición de apelación a su extradición a Estados Unidos. Bien, veremos qué ocurre. Esto me está próximo a saberse qué va a pasar con Assange. Ya veremos. Gracias, Flor Alicia. En las noticias del día, me detuve en las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien hoy anunció que llama a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por las declaraciones del canciller venezolano, Iván Gil, quien dijo que el Tren de Aragua no existe. La Cancillería chilena de inmediato reaccionó diciendo: eso es un insulto para el pueblo chileno y para la América Latina. La pregunta entonces, ¿existe o no existe el Tren de Aragua? César Batis, director de El Pitazo, está aquí en Miami. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un gusto estar contigo. ¿Existe o no existe el Tren de Aragua, César? Me da pena Mire, hacerte la pregunta, pero es obligatorio, gracias al señor Gil. Bueno, estamos en estos momentos en Venezuela viendo la discusión de una ley antifascista. Y esto nos recuerda aquello de una mentira dicha 1000 veces se puede convertir en una verdad. Pero en este caso es difícil. Es difícil que una mentira como la de Iván Gil pueda convertirse en una verdad cuando los hechos y las evidencias demuestran que el Tren de Aragua, esta organización criminal que operaba desde Tocorón y ha tenido presencia inicialmente en el centro del país y luego en la zona de las minas de Guayana, construyendo relación con otras organizaciones criminales en Venezuela y tras de ello creciendo hacia el resto de Sudamérica. Es difícil decir que es una invención que forma parte de una campaña de descrédito a un proceso político como el venezolano. Las evidencias, los datos, la información, los hechos criminales de los cuales han sido responsables están allí. Ahora, César Miguel, también es cierto que por un lado el canciller venezolano niega y por otro lado también vemos hechos que pueden parecer y que hasta nuevas evidencias, a mi entender y de algunos expertos que lo han visto, pueden ser exageraciones. Estamos aquí en el Doral, aquí en Miami, o muy cerca del Doral. Y
se ha dicho insistentemente que el Tren de Aragua está en el Doral, que está y lo pongo en esta zona porque se dijo así públicamente. Ajá. Hasta estos momentos no hay una evidencia que diga que el Tren de Aragua como organización criminal está en el Doral e incluso en Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que no haya miembros de esta o que formaron parte de esta organización que hayan pasado la frontera y que estén conviviendo con otros ciudadanos en este país. Pero así como Iván Gil miente, también hay parte de exageración en esto de decir que ya el Tren de Aragua está aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses o a los que emigramos a este territorio. Es muy, muy buena y pertinente tu observación. Ahora, ¿por qué Iván Gil, a nombre del gobierno bolivariano, niega la existencia del Tren de Aragua? Saberlo es una tarea algo complicada, pero podemos tener algunas hipótesis. Y A la ver. primera que, por supuesto, manejamos, al igual que se ha manejado con la detención de Tarela Isamí, de Simón Serpa y Samar López, es porque estamos en campaña. Y como debemos saber que el origen de esta campaña es tratar de normalizar el gobierno de Maduro, tratar de hacerlo potable, y no es solo en esta campaña electoral, sino que ya tiene más de 2 años, o sea, están tratando de hacer potable el gobierno de Maduro frente a otros gobiernos en el mundo. Y uno de los temas es el Tren de Aragua, y por eso tienen que negar la existencia del Tren de Aragua. Otra hipótesis es que, bueno, estas declaraciones ocurren precisamente cuando detienen a Tarek El Aissami, que ha sido ubicado como uno de los miembros de la élite oficialista más cercano a esta organización criminal. ¿Por qué? Porque creció y se fortaleció mientras Tarek El Aissami era gobernador del estado Aragua, donde por cierto, en la zona de San Vicente operaba un centro de minería de criptomonedas. En esa zona de San Vicente, donde se dice que estuvo, y la periodista Rona Rizque lo cuenta muy bien, donde estuvo el epicentro real del crecimiento del Tren de Aragua. Ahí el primer germen del Tren de Aragua, en esa zona de San Vicente estaba este centro de minería. Y ese centro de minería precisamente cerró cuando detuvieron a las 50 personas y renunció Tarek El Aissami el caso, debido al caso de PDVSA Cripto. ¿Tiene alguna vinculación? Pareciera. Yo creo que Sí, a señor. quienes, y debo hacer honor a quien honor merece, quienes quieran entender bien esto, y lo he dicho acá, y lo he sugerido a los políticos estadounidenses que se enredan al tratar de explicar si el Tren de Aragua está o no está en Estados Unidos. Le he dicho, lean el libro de Rona Rizque y entenderán cómo es esta organización y entenderán incluso en este momento las relaciones que pueden existir entre la detención de Tarek El Aissami y esta información que ha dicho Iván Gil. Caray, tuve una conversación, César, con Eva Alzheimer unos minutos atrás y por lo visto toda la maraña, el tejido que está subyacente en todo lo que tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con el crimen y con el delito. Bueno, es una fuerte afirmación, pero todas las evidencias conducen a una misma conclusión. Así es. Y si no, que le pregunten precisamente, que vayan a Sucre, el canciller Iván Gil le pregunte a los habitantes de las costas de Sucre si el Tren de Aragua existe o no existe. A ver qué respuesta le darán. Así es. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. César Batis, director de El Pitazo, nos habló aquí en Miami. Son las 10:01 de la mañana, Capicúa, y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Cuál es la relación entre el humor y la salud mental? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. A ver, ¿de qué manera influye el humor en nuestra salud mental? Los niños que son sanos mentalmente
ríen entre 300 y 400 veces al día. Los adultos se conforman entre 10 y 15 risas diarias. Hay mucha amargura en la adultez de la vida, por lo visto. Pero, ¿cuál es el rol que tiene el humor en nuestra salud mental? Pues, para abordar el tema en la ciudad de Boston, tenemos a la psicóloga y psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, Dalila Irizarry de Díaz. Dalila, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Es un gran placer y un honor estar aquí compartiendo un tema tan importante como la salud mental y el humor. Y en Tenerife, alguien que, según lo que hemos visto, debe ser un ser sumamente feliz, no solo porque vive en Tenerife, ¿verdad? Allá en las Canarias, sino porque él es el que produce el humor. Es decir, él vive del humor, él vive de la felicidad de los demás y por lo tanto, él debe ser muy feliz. Espero que no me contradigas después de una presentación tan elogiosa. Hablo de Laureano Márquez. Laureano, buenos días. Buenos días, César Miguel. Muy buena esa presentación. A veces los humoristas son seres muy amargados. Recuerda aquel poema famoso de Garrick, el de Juan de Dios Pesa, que dice: hay cuantas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y te puedo citar canciones, te puedo citar desde Payaso de Javier Solís Claro. hasta el cantante de Héctor Lavoe. Pero bien, vamos a Bueno, pero nuestro eso no tema. contradice tu afirmación ni lo que ha dicho la psicóloga tampoco. Muy bien. Dalila, ¿cuál es la relación entre nuestra salud mental y el humor? Pues tiene una relación muy cercana y esencial. La salud mental es el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Y precisamente, uno de los elementos más importantes para evaluar la salud mental es precisamente la capacidad de tener humor, de tener buen humor en la vida. Surge de la capacidad de amar, surge de la capacidad de poder disfrutar, que es el otro elemento central que define la salud mental. Entonces, muchas veces se vincula directamente el buen humor con la salud mental. Tiene realmente muchísima importancia dentro de lo que es que una persona diga: me siento bien, tengo bienestar, me siento bien conmigo misma. Deduzco o infiero de esto que acabas de decir, Dalila, que una persona sin humor o con mal humor no está muy sano mentalmente. Si es permanente, si lo acompaña durante desde que se despierta hasta que se acuesta y durante todo su día, pues sí, la persona, creo que lo nombraste al principio, suele llegar a la amargura, y ya allí no estamos hablando de salud mental especialmente, sino realmente de un estado de salud en donde lo que priva no es el amor, sino más bien la agresión. Hablando de personas con buen sentido del humor, equilibradas, sensatas, y de personas amargadas, en estos días alguien recordó una anécdota de oro. Ocurrió entre Pedro León Zapata, nuestro gran humorista, y Carlos Andrés Pérez, cuando era presidente. Zapata fue un crítico muy duro de Pérez en sus dos gobiernos. Y hay un momento en que Pérez lo condecora. Y cuando le está colocando la condecoración en el pecho a Zapata, Pérez sonríe y le dice: mire usted, Pedro León, yo condecorándolo. A lo cual Zapata le sonríe y le dice: y yo aceptándola, presidente. La vergüenza es mutua. Y los dos se han carcajeado. Una escena como esa no sería posible en el día de hoy. Ya que eres politólogo, además de humorista, Laureano, ¿qué nos dice una anécdota como esta en los tiempos que corren, hablando de salud mental y amargura?
Bueno, esa anécdota nos dice mucho. Según lo registrado, parece que lo que Zapata dijo, no se preocupe, presidente, el desprestigio es mutuo. Ah, Esa fue la frase textual. Bueno, esa anécdota dice mucho. Lo primero que dice es del nivel de tolerancia política que se vivía. Es decir, Carlos Andrés le dice esto, efectivamente, porque el pensamiento político de Zapata es distinto al suyo. Entonces, ujú, claro, a él le dice, ¿quién me iba a decir a mí que yo le iba a estar condecorando a usted? Es decir, no es por adulante que estoy condecorando a Pedro León ujú, Zapata, lo estoy condecorando por su talento. La segunda cosa que dice la anécdota es también la posibilidad de bromear con el poder directamente enfrente del poder. Si lo que Zapata le está diciendo al presidente, bueno, el desprestigio es mutuo, así como yo lo desprestigio a usted, usted me desprestigia a mí poniéndome la condecoración, porque, pero lo que da nota es también de un tiempo político en el cual se toleraba, no solamente se toleraba la disidencia, sino se podía coexistir con ella e incluso reconocerla. ujú. El hecho de que lo condecorase ya dice todo, Claro, ¿verdad? claro. Zapata decía una cosa que yo siempre recuerdo, dice, si a usted le ponen una condecoración, usted tiene que aceptarla, no importa si es Pinochet, si Pinochet le da una condecoración por algo será, decía Pedro León Zapata. Ahora, te hago la pregunta porque, por ejemplo, Dalila, en tanto psicólogo, nos da una perspectiva individual, ¿verdad? Ella, en tanto Sí. psicólogo, puede hablar de su experiencia clínica y cómo es la experiencia con personas de buen humor y personas sin humor. Pero tú, al ser humorista y dirigirte a un conglomerado y ser politólogo, tienes la lectura no del individuo, sino de la nación. ¿Qué Mm. pasa? Si el humor va con la salud mental, es propicio para la salud mental, ¿qué ocurre en un país? Eh, bueno, César Miguel, yo creo que la doctora Dalila estaba apuntando también a algo de la colectividad. Yo creo que el humor es un acto colectivo. El humor es una manera de ver la vida y el humor, como decía Aquiles Nazoa, es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Cuando un país ríe, es un pensamiento de contrabando, yo lo llamo Mm, así. Cuando un país ríe, es decir, la risa, uno habla del humor inglés o del humor anglosajón o del humor latino. Eso significa que nosotros tenemos una configuración cultural que nos permite reírnos. Pero además de eso, es un acto de sanidad colectiva, porque ujú, es una manera de vernos a nosotros mismos, así como el humor individual es una autocrítica amable, el humor como sociedad, como colectivo, es una autocrítica al rumbo de la colectividad. Y además es una autocrítica que tiene como trasfondo el deseo de que las cosas mejoren, de que el mundo sea distinto. O sea, cuando tú haces sátira de la corrupción, es porque tú sueñas con un país que no la tenga. claro, claro. Me llamó mucho la atención, Dalila, lo que leí al principio de esta conversación. Los niños ríen entre 300 y 400 veces al día. Y uno tiene el recuerdo de la niñez como un momento de felicidad plena, ¿verdad? Los adultos entre 10 y 15 risas diarias. Eso parece muy poquito frente a las 400 del niño. La pregunta es, ¿puede haber gente que no ría nunca? Y si es así, ¿qué pasa con esa persona? Puede haber, por supuesto, gente que no ría o que ría muy poco. Está sumergida en su no gusto por la vida que tiene, en su incomodidad, y está seguramente que muy llena de algo muy asociado a lo que es resentir, eh, muy asociado al odio y sus múltiples manifestaciones. Creo que de todas maneras, hasta esas personas en algún momento ríen, aunque no sea frecuentemente.
Creo que se ha mencionado, Laureano mencionó algo que es fundamental en este tema, que es la tolerancia. Me parece que es un tema que es un elemento de la mente que es precisamente el que nos ayuda a llevar una situación difícil, por supuesto no extremadamente difícil, y llevarla con humor y poderse reír espontáneamente, incluso de uno mismo. Creo que lo elemental en lo que estamos viendo también es que el humor, lo dijo Laureano y lo reitero, el humor vincula. El humor, como surge de la capacidad de amar, el humor une y vincula. Por ejemplo, observamos parejas que con su complicidad se ríen de ellos mutuamente en momentos en que a lo mejor hay un desencuentro o una situación difícil y terminan riéndose, que implica otro elemento también de la salud mental, que es la flexibilidad. Ser flexible entre nosotros mismos para poder lidiar con lo difícil de la vida y poder lidiar, por ejemplo, en situaciones tan complejas como la que tenemos de Venezuela, que ambos, todos los que estamos aquí sabemos, pues sí, hay que echar mano del humor para poder lidiar con lo que día a día se presenta con dificultad, en la medida de lo posible. Las reuniones familiares generalmente tienen chistes comunes que de verdad, bueno, lo que logran es un acercamiento amoroso, un encuentro, parejas, amigos, de manera que es allí donde está la importancia de poder reír, de poder tener el humor ante la vida para, bueno, para poder lidiar con todo y disfrutar de los momentos. Podríamos decir, Dalila, entonces que el humor ha de partir de uno mismo, es decir, poderse ver uno a sí mismo y sus vicisitudes, sus circunstancias con humor. Así es, así es. Eh, cuando, cuando no se use para negar lo difícil, lo duro, lo doloroso. Cuando se use, bueno, para las situaciones en donde realmente tenga cabida el reírse, el gozar, porque reitero que la capacidad de disfrutar es uno de los elementos fundamentales de la salud mental. Y disfrutar en todas las dimensiones de la vida, en todas las circunstancias que se puedan. Disfrutar del trabajo, por ejemplo, como de un atardecer, de un amanecer, de escuchar música, de leer, en fin, o disfrutar. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo que yo quiero tomar, que es Laureano. Realmente ir a un espectáculo de Laureano significa disfrutar con su humor tan inteligente, tan maravilloso, que llega tanto. No me perdí ninguno mientras estuve en Venezuela, y la sensación de salir de una presentación de Laureano es una oxigenación del alma. Así lo puedo definir. Sí. Muchas gracias. Qué amable. Después de ese piropo, Laureano, No, ¿qué puedo decir? El tiempo se nos acabó. Pero entonces, Cónchale, pero qué pena si yo quería más. bueno, pero entonces te dejo a ti la palabra para concluir, una reflexión final, por favor. Bueno, yo creo, el maestro, el gran maestro del cristianismo, Jesús, decía ser como niños, y creo que nosotros debemos volver a eso que tú señalabas al comienzo, a reír más como reían los niños, a jugar más, porque el humor es también una forma de juego, pero a entender que muchas veces el humor es la manera más seria que tenemos de aproximarnos a ciertos acontecimientos, particularmente en los momentos en los que es difícil hablar o expresar la opinión. Ahí está el humor como recurso de salvación de la integridad, de la libertad y de la inteligencia del ser humano. Bueno, muchísimas gracias, Laureano. Muchísimas gracias. Laureano Márquez nos acompañó desde Tenerife. Todavía recuerdo cuando hice aquel programa contigo, las canciones que marcaron tu vida, que entre las primeritas estaba Islas Canarias, que lo bailabas con tu mamá. Sí, señor, qué memoria. Bueno, no soy Funes, pero... Gracias, Laureano. Y Dalila Irizarry,
en Boston. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Dalila. Gracias por la invitación una vez más. Un honor y un placer. Gracias. Bien, vamos ahora a una pequeña pausa. Al regreso, la OEA ha votado en contra de lo que ocurrió en Ecuador con la Embajada de México. De eso nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Llama al 954-433-1322. Repito, 954-433-1322 de Ventilex. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó ayer, con 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la resolución que condena la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y México puntualmente ha pedido que se suspenda a Ecuador de Naciones Unidas, más allá, por el asalto a su embajada en Quito. La solicitud mexicana es que se suspenda Ecuador como integrante de la Organización de Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Eso es lo que dijo la canciller mexicana Alicia Bárcena. Vamos a México. Allí está el analista político experto en relaciones internacionales, Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo nuevamente. A ver, Ricardo, ¿qué es lo que está planteado en este momento? ¿Hasta dónde puede llegar la crisis? Yo creo que la crisis sin duda es grave porque en México, digamos, el hecho de que el presidente de Ecuador haya dado la orden de violar la Embajada de México, pues sin duda ha causado que muchas personas muestren pues apoyo al presidente López Obrador, también a los diplomáticos mexicanos que intentaron defender la embajada. Y me parece que hay un consenso en general entre todas las fuerzas políticas en México de rechazo a esta acción y también, pues al menos, de tomar todas las acciones jurídicas internacionales que se requieran. Ese es el punto de consenso. Más allá de eso, tomar otro tipo de acciones en contra del gobierno de Ecuador es donde ya difieren los actores políticos en México. Y de hecho hay reconocimiento entre una parte de la élite diplomática y también entre una parte de los actores políticos, de congresistas, de senadores, en el sentido de que la crisis se pudo haber evitado tomando ciertas acciones políticas mucho más prudentes y también con una comunicación diplomática más asertiva y más encaminada al diálogo. ¿A qué me refiero? Sí, por favor. Analicemos un poco los antecedentes, ¿no? En primer lugar, Jorge Glass estaba en la Embajada Mexicana desde diciembre del año pasado, diciembre de 2023, bajo un estatus de protección. Ahora analicemos qué fue lo que cambió en la última semana o en las últimas 15 días. Lo que cambia es que el presidente López Obrador, que como ustedes saben, o seguramente han notado, tiene una conferencia diaria que en México le llamamos la mañanera, que dura entre 2 horas, 3 horas. Y en esta conferencia el presidente habla de todos los temas, desde temas que son políticos y son prioridad para él, que además le sirve para dictar cuál es la prioridad de la agenda política en México y que también hasta cierto punto la prioridad de la agenda mediática. Ha logrado que los medios sigan el orden de prioridad que él dicta en sus conferencias matutinas. También desde ahí, de repente, emite ciertas opiniones sobre temas internacionales. El presidente López Obrador primero no conoce de temas internacionales y en esencia no le importan. Le comienzan a importar cuando ve que estos temas y que la postura que su gobierno pueda tomar puede tener ciertos beneficios políticos internos para él. Sobre todo, beneficios electorales,
pero también beneficios en términos de atacar a ciertos enemigos, de perpetuar ciertas narrativas, y es cuando comienza a tomar estos temas internacionales. En una de estas conferencias matutinas se le ocurre comenzar a hablar sobre la situación en Ecuador y emitir opiniones y además construir una narrativa propia sobre lo que sucedió en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el año pasado. Habló del asesinato del candidato Fernando Villavicencio y comenzó a sugerir que de alguna manera el asesinato de Fernando Villavicencio benefició a quien llegó a la presidencia del Ecuador, que es Daniel Noboa, y que perjudicó de alguna manera a la candidata del correísmo, que además sabemos que pues, su gobierno es cercano al correísmo porque hay bastantes personas de ese grupo político pues aquí en México, ¿no? No sé si bajo protección oficial o bajo protección de facto, pero el chiste es que están aquí. Y bueno, con estas sugerencias que hizo en su conferencia mañanera, pues Ecuador emite una respuesta, ¿no? Dice que no está contento con esta narrativa que está impulsando él, donde además, digamos, parte de las motivaciones es que él intenta decir que los medios de comunicación ecuatorianos fueron cómplices de algo, ¿no? De algún tipo de narrativa mediática que se impuso. ¿Por qué? Porque también hace lo mismo en México, esta interpretación que los medios de comunicación tienen interés propio. El gobierno del Ecuador emite una opinión negativa sobre esta narrativa que pone en su mañanera y entonces considera a la embajadora de México, Raquel Serur, como persona non grata. Digamos, como, no sé si como respuesta, pero de manera posterior, temporalmente posterior, el gobierno de México decide que la protección que tiene Jorge Glass desde diciembre se convierte en asilo diplomático. Y manda y un eso avión. lleva... Y manda un avión militar. Un avión ¿no? militar. Un avión militar, exactamente. Y de aquí entonces se da la muy condenable, terrible, y yo creo que además inadecuada para Daniel Noboa, ¿no? Claro. Fue una decisión pues apresurada, pero que le va a costar en términos políticos en el largo plazo a este presidente. Y bueno, es donde estamos en este momento. Me parece que la situación sí que llegará a la Corte Internacional de Justicia. El gobierno mexicano ha sido muy claro en ello, pero no veo apetito dentro de México para escalar la situación. Además de que también el presidente Daniel Noboa, creo que hasta cierto punto, con los mensajes diplomáticos que ha emitido, se puede leer que ellos también no están dispuestos a escalar el conflicto. Creo que fueron pasos incorrectos de ambas partes, sobre todo de parte de Ecuador, ¿no? Y del gobierno de Ecuador. Sí, pero por lo que comentas, Ricardo, evidentemente hubo una provocación abierta por parte de López Obrador, de México. Que de hecho Sin duda. Es un provocador natural. Y el joven Noboa, pues, como se dice coloquialmente, pisó el peine, ¿no? Exactamente. Y para López Obrador, digamos, quiero también comentarles cuál es la situación de México en este momento. Y también porque a mí me parece interesante que las personas de fuera entiendan cómo piensa este gobierno y así también analizar cuál será el siguiente gobierno de México, porque López Obrador termina sus funciones en octubre de este año. Sí. Ricardo, sí, tenemos que cortar. Sí, bueno. Disculpa. No, simplemente esto, ¿no? Lo que está sucediendo con Ecuador beneficia, digamos, de cierta manera al gobierno que quiere distraer la atención pública de temas internos, ¿no? Sobre todo como el asesinato de candidatos de cara a las elecciones que tenemos próximamente. Sí, señor. Ricardo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, saludos. Ricardo Smith Nieves desde Ciudad de México, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, estoy leyendo que algunas ciudades chinas han establecido en parques públicos, escucha esto, rincones especiales para que los solteros de la localidad se conozcan ante la crisis demográfica que atraviesa el país asiático. En Suzhou Este se ha inaugurado un jardín de encuentros, una iniciativa que pretende organizar y formalizar el proceso de búsqueda de pareja. La ciudad de Changshu Este inauguró un espacio diseñado para fomentar la socialización entre los jóvenes solteros
mientras que la urbe de Wenliang puso en marcha un espacio de emparejamiento. Los espacios cuentan con un registro oficial y ofrecen servicios gratuitos de emparejamiento, garantizando un entorno seguro y verificado para los participantes. Una vez completado este registro, la información se publica en tablones de anuncios situados en ese espacio, es decir, el nombre del soltero, el nombre de la soltera y bueno. En los últimos años, numerosas localidades chinas han puesto en marcha diversas iniciativas para emparejar a los solteros. Que escucha esto, César, no es un número nada despreciable. Son 200 millones de solteros los que hay en China. Dios mío. Bueno, a revertir una política que era tan drástica, ¿no? Gracias, Floralicia. Leo lo siguiente. El Tribunal de Estrasburgo emitió un fallo histórico a favor de una de las 3 demandas planteadas por la acción insuficiente de los estados para, disculpen, limitar el cambio climático, y señaló que Suiza había violado los derechos humanos de un grupo de mujeres de edad avanzada. El tribunal, el fallo a favor de un grupo de mujeres mayores suizas que argumentaron que no combatir el cambio climático las exponía a un mayor riesgo de morir en olas de calor. Este es un caso histórico para el continente. La decisión del tribunal tiene implicaciones legales para los 46 países europeos que son signatarios del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué significa esta decisión? Cuando el Tribunal de Estrasburgo falla a favor de estas mujeres, ¿qué tiene que hacer ahora el Estado suizo? ¿Y qué tendrán que hacer los Estados europeos? Vamos a la ciudad de Washington, donde está un experto en estos temas ambientales, energéticos y climáticos, como lo es Javier Sierra. Javier, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Un gusto verte de otra vez. ¿Qué significa un fallo de este tenor, Javier? Bueno, como tú bien dices, es una decisión histórica porque por primera vez la Corte Europea dicta contra un gobierno por su falta de acción climática, alegando que Suiza, como tú bien decías antes, incumplió con su obligación de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Además, la Corte indicó que el sistema judicial suizo ignoró a los demandantes, incumpliendo así con el derecho fundamental de proceso judicial equitativo. Sin embargo, en esto hay que tenerlo muy presente, César. La Corte no dictó ningún tipo de sanción contra Suiza, pero sí su decisión es de gran importancia al establecer un precedente para que otras causas tengan éxito en exigir acción climática de los gobiernos europeos. Uh-huh. ¿Y qué puede venir de ahora en adelante? Porque además está fallando, llamándole la atención a uno de los países que asumimos que es más respetuoso de leyes, protector de la ciudadanía, Suiza nada menos, ¿no? Mira, yo creo que también hay que tener muy en cuenta lo que decías al principio. Hay que hacer énfasis en que otra causa muy similar fracasó en la Corte Europea. 6 chicas y chicos portugueses demandaron a 32 países por su falta de acción climática en una histórica muestra de lo que yo llamo coraje generacional. Lamentablemente, la Corte dictó que los jóvenes no agotaron todos los recursos jurídicos de su país, lo cual es un tecnicismo al que se agarró el ejército de 80 abogados que representó a esos países para derrotar a los jóvenes. En cualquier caso, y esto es respondiendo a tu pregunta, César, es esperanzador que la jurisprudencia y los precedentes legales internacionales se están amontonando en contra de la industria de combustibles sucios y los gobiernos que la fomentan y la sostienen. Es una razón más para recordar que esta industria que está destruyendo nuestra atmósfera, que tiene realmente los días contados. Pero son muchos días, lamentablemente, todavía, ¿no? Sí, ahí es donde está. Esa es la gran clave, César. Si son demasiados días como para ganar esta pelea. Yo creo que sí la vamos a ganar, pero está la cosa muy cerca. Tenemos que tener muy en cuenta que cuanto más avanzamos a lo que los climatólogos llaman el punto de no retorno, más deprisa avanzamos. Al mismo tiempo,
cuanto más invertimos en energía limpia y renovable, más se acelera este avance hacia una economía de energía limpia como la energía solar o la energía eólica. Es un drama, es un gran drama, pero también a mí me llena de orgullo y me llena de satisfacción que gente de todas las edades, como estas mujeres suizas y los chicos portugueses, se están dando cuenta de que, a no ser de que nosotros tomemos la iniciativa, los gobiernos del mundo van a Sí, seguir apoyando a la industria que está destruyendo nuestro planeta. así es, así es. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Un saludo a todos. Javier Sierra, experto en estos temas ambientales desde Washington. 10:41, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Y fue su último éxito número 1. Ahora vamos a cambiar de música y escuchemos esto. Baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga, no, you can't control yourself any longer. Eso evidentemente nos remite a Gloria Estefan y su marido Emilio Estefan, y eso era en los tiempos se llamaba Miami Sound Machine. Pues bien, estamos escuchando a conga porque viene un musical, On Your Feet, basado precisamente en las vidas de esta pareja, Gloria y Emilio Estefan, ganadores de 26 premios Grammy. El libro de la obra es de Alexander D. Lenaris Jr. y una partitura basada en la música pop de fusión que hizo Gloria Estefan. Y para abordar el tema de este musical, tengo a Daniel Gutiérrez. Hola, Daniel, muy buenos días. Daniel es el director del musical On Your Feet. Está Samuel Garnica, quien interpreta a Emilio Estefan. Samuel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y uno de los músicos, Pedro Carrero, el trombonista de la banda. Pedro, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? A ver, le pregunto a Daniel, ¿qué tenemos en On Your Feet? ¿Qué vamos a ver como público? Maestro, buenos días. Bueno, una precisión, yo soy el director musical del show. Nuestro director es un puertorriqueño amigo llamado Luis Salgado. Vamos a tener un show sobre la vida, unos momentos particulares de la vida de Gloria y Emilio Estefan. ¿Qué pasa alrededor de este suceso? Un suceso que para muchos pues, fue de gran conocimiento, fue el accidente que tuvo Gloria. Y alrededor de eso se cuenta la historia desde sus inicios, su llegada a la ciudad de Miami y al punto del año 91, ¿cierto? Sí. Que es cuando ya ella vuelve a escena después de este trágico accidente. Entonces es una obra que está hablando un poco sobre eso. Muy interesante. Y como director musical, ¿la música es sobre los temas que ellos hicieron o hay música nueva, Daniel? Sí, no, maestro, la música es una obra basada en la música, o sea que de alguna forma son adaptaciones de las canciones, pero es la música original de ellos. Muy bien. Y le pregunto a Daniel Gutiérrez, como Emilio Estefan, ¿es muy difícil hacer de Emilio? Samuel. Sí, A Samuel, bueno, perdón. no te preocupes. Sí, buenos días, César, y gracias por el espacio. Ha sido un honor porque como lo es Emilio, como lo es Gloria, yo también soy inmigrante que llegó a los Estados Unidos y parte de lo que fue su historia ha sido parte del reflejo de lo que yo he podido hacer acá a través de este show, que es llevar su historia y su legado a través de los Estados Unidos. Con el show he tenido la oportunidad de conocerlos un par de veces y el feedback de ellos ha sido maravilloso con respecto a la propuesta en escena y bueno, para mí como actor y performer ha sido un gran honor poder hacerlo. Qué bien. Y le pregunto ahora a Pedro. Pedro nos contactó, Pedro es el trombonista
en la orquesta. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia? Pedro Carrero. Buenos días, ¿cómo está? Primero, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad grandiosa de poder estar contigo y ser parte del programa. Para mí es una experiencia sumamente nueva. Comentaba a la persona de contacto que yo estuve trabajando con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por 22 años, hasta el 2021 que renuncié a la orquesta y bueno, resido desde el 2020 aquí, me agarró la pandemia acá. Así que precisamente dejar la Orquesta Sinfónica, todo el mundo académico, toda la enseñanza, la pedagogía que hacían en el sistema de orquesta, pues enfrentar cosas nuevas musicalmente hablando aquí en Miami, pues era un reto. Afortunadamente hubo un contacto que me llamó para este musical y sin pensarlo dos veces, pues dije que no. La primera entrevista la tuve con el maestro Daniel Gutiérrez, quien era el director musical, y de ahí, pues bueno, dijimos que íbamos a echarle pichón, como decimos nosotros, a este musical, y es una experiencia increíble porque nunca tuve la oportunidad en Venezuela de poder hacer un musical. El único musical que hice fue West Side Story con la Bolívar y con el maestro Dudamel, pero del resto este es un mundo particularmente increíble y bueno, hacer 2 giras nacionales con este musical ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Qué bien, Pedro. ¿Dónde han sido las giras y cuándo podremos ver On Your Feet? Le pregunto a Samuel Garnica. Sí, el tour ya tiene ya 2 años y estamos cerrando el tour específicamente aquí en la ciudad de Hollywood, en la Florida. Tenemos 3 shows en el Hard Rock Café el día de hoy a las 8 de la noche, mañana también 8 de la noche y cerramos el sábado con 2 funciones a la 1 y 8 de la noche. Muy bien. Y hay un tema original, If I Never Got to Tell You. Sí. Letra de Gloria Estefan y música de su hija Emily. Sí. ¿Qué nos puedes decir de ese tema, Daniel? Bueno, es un tema bien interesante porque es un momento bastante particular en el show. Digamos que lo que le decía ahorita con respecto a que todo gira en torno un poco al accidente, es un momento de reconciliación muy bello entre mi padre Emilio y la suegra, ¿no? Y la mamá de Gloria. Entonces, hay una catarsis, un momento bien bonito y es un tema maravilloso, es una balada muy bella. Creo que es de los momentos importantes del show porque hace como no solamente recorre la vida de ellos, sino también la historia, tiene como esa aproximación que hace sentirse a la gente muy cercana a la historia, porque bueno, todos, sin importar pues los ideales o los sueños, tenemos conflictos familiares, ¿no? Y un poco la obra lleva a esa reflexión, la canción justamente toca eso, ¿no? Que nunca es tarde, tratemos de solucionar esto hasta que sea muy tarde. Entonces, es un momento muy importante dentro del show. Muy bien. Pedro, entonces te dejo a ti la palabra final para que invites a nuestros oyentes al Hard Rock Café. Bueno, muchísimas gracias una vez más por el espacio, querido y admirado maestro César. Pues la invitación está abierta, por supuesto, a la hora que dijo mi compañera Samuel Garnica. Es un espectáculo que van a disfrutar muchísimo y con la cual nos identificamos muchísimo de nosotros, obviamente que somos inmigrantes. Pues, Daniel es colombiano, Samuel es venezolano, yo soy venezolano y no solamente, creo que es parte de la historia de todos los suramericanos, centroamericanos o del Caribe que emigran al país, saber que, bueno, no hay que llegar trabajando mucho, pero todos tienen su fruto. Así que todos invitados cordialmente a este gran espectáculo y bueno, estoy seguro que la van a pasar genial. Además que hay momentos de risa, hay momentos de llanto, hay momentos de mucha alegría. Está genial la obra. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y bueno, están todos cordialmente invitados a este gran espectáculo. Gracias a ustedes, Samuel Garnica, Daniel Gutiérrez y Pedro Carrero de On Your Feet. Son las 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, hay una comunicación por parte de la familia de O.J. Simpson que salió hace apenas unos minutos atrás, informando que el día de ayer O.J. Simpson, Orenthal James Simpson, murió después de su larga batalla con el cáncer. Estuvo rodeado de sus hijos y sus nietos
Durante este tiempo de transición, su familia pide respeto a sus deseos por la privacidad que requieren para poderlo pues acompañar en este momento tan difícil, acompañar a la familia en este momento tan difícil. Recordemos que O.J. Simpson es el exjugador de fútbol americano que fue juzgado por el asesinato de su pareja y bueno, y finalmente salió en libertad. Fue una persona muy polémica y su caso se convirtió en un caso histórico en materia de juicios aquí en Estados Unidos. Cumpliría el 9 de julio 77 años. Falleció de 76. Bien, gracias Flor Alicia. Y el reloj nos dice que ya son las 10:55. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.